Listo. Entonces el programa del día de hoy consta en 3 bloques. El primero va a ser la presentación de 4 invitados especiales de Cuba, de Brasil, de Perú y de México. Cada una va a tener 10 minutos para responder o hacer algunas reflexiones en relación a la pregunta: ¿cómo han impactado las acciones del Estado frente al COVID-19 en los pueblos afrodescendientes? Vamos a tener un espacio para comentarios de parte de las y los asistentes y un segundo bloque en el cual puedan tener unos 3 minutos para que cada uno y cada una pueda responder o hacer algunas reflexiones adicionales. El tercer bloque va a ser una participación abierta a todas y todos los que quieran comentar, complementar o tal vez si están de otros países también hablarnos desde sus países y experiencias cómo están enfrentando, ¿no?, este contexto del COVID-19 en sus pueblos. Es el programa, entonces vamos a comenzar. Y vamos a presentar a la primera ponente, según el programa, es Joania Pulgarón Garzón. Ella es de Cuba. Por las dificultades con la conexión a Internet, ella mandó su texto, así que voy a estar leyendo la presentación de Joania. Les presento un poco quién es Joania. Joania Pulgarón Garzón. Ella es investigadora del Centro de Estudios sobre la Juventud, licenciada y máster en Sociología por la Universidad de La Habana, investigadora, miembro del GT de Claxo, Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas, miembro de la Red Nacional de Investigadores sobre Juventud y coordinadora del área de incidencia en políticas públicas dentro de la Cátedra de Estudios Afrodescendientes Nelson Mandela. Se especializa en temas de investigación vinculados a procesos identitarios y culturales de adolescentes y jóvenes cubanos, así como juventudes y afrodescendencias. Voy a compartir la imagen de Joania en cuanto voy leyendo su presentación para que también puedan conocerla. Ok. Lo que nos presenta Joania. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muy agradecida por la oportunidad que nos ha brindado la Red de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de compartir en este foro las experiencias de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19, así como los impactos en las poblaciones negras y mestizas en el país. Me gustaría comenzar mi intervención sumándome al reconocimiento mundial por la altruista labor que desempeña diariamente el personal de salud en esta dura batalla frente a la pandemia. En especial quiero distinguir a los más de 28,000 colaboradores y médicos cubanos, quienes prestan misión internacionalista en más de 80 países y quienes se han incorporado en este combate contra el COVID en países del mundo, muchas veces atendiendo a las poblaciones más pobres y vulnerables, con sobrados ejemplos en el continente. Desde la confirmación de los primeros casos al COVID-19 en Cuba, el 11 de marzo del 2020, y desde antes, el país comenzó a implementar un sistema de medidas en base a las dictadas por la Organización Mundial de Salud y las buenas prácticas globales de afrontamiento de la pandemia, las cuales fueron adaptadas a las peculiaridades de Cuba. En ese sentido, hay que destacar que hay muchos factores que han incidido en que Cuba se encuentre en un escenario favorable en el tratamiento a esta enfermedad, a poco más de 2 meses de transitar por la pandemia, con estadísticas muy positivas en el tratamiento a la epidemia, con una disminución en los casos de personas contagiadas, fallecidas, casos activos y recuperados, basada en una estrategia de atención a partir de una pesquisa activa, el aislamiento de sospechosos y contactos, el tratamiento de confirmados y la ciencia comprometida. Las estadísticas hasta el lunes 18 de mayo destacan un total de confirmados
casos activos del COVID-19, 1.887. Casos hospitalizados, 268. Casos recuperados, 1.538. Casos fallecidos, 79. Entre las medidas que han posibilitado esta realidad se encuentra la centralidad y eficiencia de un sistema de salud construido en base a una red piramidal de atención primaria en un marco de salud pública, con una cobertura de 9 médicos por cada 1.000 habitantes, además de la fortaleza de una industria médico-farmacéutica y biotecnológica nacional con reconocimiento mundial que ha permitido dar respuesta a las principales demandas de fármacos para los protocolos de tratamiento de esta enfermedad, todos de altos costos a nivel internacional, pero que son recibidos en el país por los pacientes de forma gratuita, pese a sufrir los embates de un férreo bloqueo económico y financiero de Estados Unidos que obstaculiza áreas de desarrollo de la vida social sensibles como estas en el país. La tercera medida apunta a un trabajo intersectorial que conecta a ministerios, entidades y organismos en pos del enfrentamiento integrado a esta pandemia, rectorado por las máximas autoridades del país y quien controla el cumplimiento de estas medidas. Es importante reconocer este carácter interseccional porque no solo desde las entidades sanitarias se puede combatir la pandemia. Pensar en el impacto de las medidas acometidas para la población y en especial para la población afrodescendiente del país, las pienso en función de oportunidades y desafíos. Oportunidades vistas desde las posibilidades, en contraste con otras experiencias sociales, mientras que los desafíos los vemos en función de los retos derivados de problemáticas y vulnerabilidades que pueden enfrentar la población afro en un escenario post-pandemia. Las oportunidades las coloco en función de una población negra y mestiza en Cuba, con oportunidades de acceso a la satisfacción de necesidades, derechos y garantías sociales, como parte del alcance estratégico de la equidad en la política social del país. Entre ellas, el acceso gratuito y universal a los servicios de salud de calidad. En un escenario epidémico, es trascendental la implementación de políticas que garanticen la protección de sus ciudadanos, apelando a la máxima cubana del principio de universalidad, defendiendo desde el concepto de no dejar a nadie detrás o desamparado. En función de ello, son varias las medidas de protección salarial y de pensiones, la regulación del trabajo estatal y por cuenta propia, modificaciones en las políticas tributarias y fiscales. En otro orden de medidas están también las destinadas al acompañamiento y atención a poblaciones vulnerables, como ancianos que viven solos, a personas discapacitadas que no cuentan con protección familiar y el fortalecimiento de la atención a las instituciones como hogares de niños sin amparo familiar, de ancianos, entre otras. El aseguramiento de servicios y actividades vitales en comunidades en cuarentena social estricta para garantizar el aislamiento y control de la enfermedad. Todas estas medidas son aplicadas y recibidas sin distinción desde un escenario equitativo de oportunidades, pero a la vez hacen pensar en una serie de interrogantes en función de desafíos y brechas que pueden emerger tras un escenario de post-pandemia, atendiendo al impacto diferenciado de estas en grupos sociales que históricamente se han encontrado en condiciones de desventaja social como la población negra y mestiza. De esa manera pensamos los desafíos en función de visibilizar desde la ciencia y la política acciones encaminadas a mapear los posibles escenarios de desigualdad social y de acción configurados tras la pandemia. En ese sentido, resultará fundamental comprender en un marco legislativo las 1. Diferentes estrategias de afrontamiento familiares llevadas a cabo por personas en situaciones de vulnerabilidad social, mayormente negras y mestizas, frente a la crisis económica generada por la pandemia a nivel macro y microsocial. 2.
¿Cómo han incidido las medidas de aislamiento social en el aumento de la violencia intrafamiliar y de género? 3. Análisis de indicadores de morbilidad en poblaciones negras y mestizas, hipertensión, diabetes, a partir de comprender los problemas de salud asociados con vulnerabilidades sociales y condiciones de vida. 4. Salud mental y aislamiento social en poblaciones negras y mestizas, maneras diferenciadas de experimentarlas. Y 5. Identificar el impacto del activismo afrodescendiente en el país en función de proyectos y acciones de resiliencia frente al COVID-19. Hasta aquí algunas ideas. Estoy segura que con el panel y las intervenciones en el foro podremos construir miradas más integrales sobre mejores estrategias de afrontamiento a la COVID en la región. La convocatoria promovida desde RIALA de seguro nos permitirá construir alianzas de investigación para estudios comparados sobre los impactos de esas estrategias en nuestros pueblos afrodescendientes en función de efectivos procesos de integración y bienestar social. Esa fue la presentación de Joania. Ahora vamos a continuar con la presentación de Asania. Podemos ir escribiendo los comentarios, las preguntas que tengamos para poder compartirlas en el segundo bloque. Vamos a presentar ahora a Sania Magin Romau Nogueira. Ella es activista del Núcleo de Estudios Negros y Alteritas. Va a compartirnos un poco el contexto de Brasil. Sania es activista antirracista del Núcleo de Estudios Negros, integrante de Alteritas, Diferencia, Arte y Educación. Magíster en Geografía por la Universidad Federal de Santa Catarina e investiga en el área de geografía de las relaciones raciales, con énfasis en territorio, teoría del pensamiento geográfico, género y currículo. Asania, te escuchamos. Tienes 10 minutos. Ok, obrigada. Boa noite a todas, a todos. Estar aqui reunida com vocês para falar sobre o impacto, infelizmente, né, a gente está vivendo de nossas vidas, nos reunimos boas práticas nesse cenário. Gostaria de contribuir hoje com algumas das reflexões que a gente tem feito no Núcleo de Estudos Negros, percebendo esse impacto, né? E muito da análise possível é construída a partir das pesquisas do Grupo Alteritas, né? E acho que para começar pensando no impacto na população brasileira, é muito importante pensar quem é grupo de risco no Brasil, né? Aqui a gente está enfrentando, além dessa pandemia, também um discurso, né? Uma tentativa de repactuar um acordo firmado entre um candidato da extrema-direita com a sua base eleitoral, que passa por refutar a ciência, né? A construção coletiva que a gente faz entre academia e sociedade. Então, essa ideia de que a gente pode ignorar os fatos científicos e seguir com as nossas percepções políticas de algo, né? Sem separar o que é vida e o que é política, porque tudo é político, né? Mas, nesse momento, a gente está vendo, na verdade, uma tentativa de repactuar uma eleição que aqui no Brasil foi votada pela extrema-direita, um discurso de ódio racista, um discurso fascista, né? Então, infelizmente, a classe trabalhadora aqui está sendo esmagada em nome de um avanço desse e isso certamente impacta no verdadeiro grupo de risco dessa pandemia, né?
instituições de saúde que são aqui a raça e a classe determinam quem tem acesso com ele, assim, como acesso à própria informação sobre o que esse vírus realmente é, né? É, e a gente esses direitos, no caso brasileiro, o povo raciado. Bom, isso, nessa condição, né, de pandemia atual, todas as hierarquias da vida evidenciam que os negros não têm. O acesso a isso ainda não é igual no Brasil. Né, os mulheres com dificuldade de acesso à saúde, o saneamento básico, né, praticamente essencial para o enfrentamento da epidemia, não consegue atendimento ou são atendidos com uma qualidade que não é a necessária frente a essas demandas coletiva e social, né? O movimento negro também vem denunciando o racismo no âmbito da saúde pública, né? Desde a violência obstétrica sofrida pelas mulheres, mas no próprio atendimento também, né? A gente sabe o porquê da precarização do Sistema Único de Saúde em todas as suas esferas, né? E de respeitar o seu consumidor também é uma forma de demonstrar, né? Essa, de tentar retirar essa qualidade, né? Bom, essa dificuldade no atual cenário de pandemia aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Então, a gente, além de ter mais chance de contrair o Covid, a gente também tem mais chance de não receber um bom tratamento nesse processo. Especialmente porque há uma precarização do trabalho também dessas pessoas da saúde nesse momento, né, de um sistema que já é precarizado e agora sofre uma pressão de uma pandemia mundial que mistura essas trabalhadoras, né? E quando a gente olha para essa linha de frente, a gente também vê a população negra lá, né? Com muitas mulheres na enfermagem, na medicina, na farmácia, nos serviços gerais, que estão na linha de frente dos hospitais, que são trabalhadores essenciais, né, para a sociedade brasileira e que estão sobrecarregados de um sistema, né, que também é mais uma esfera da precarização do nosso sistema único de saúde. Ai, gente, agora que eu vi as mensagens, desculpa. Vocês estão me ouvindo melhor? Melhorou, Zane. Desculpa. Eu fiquei um pouco nervosa aqui, desatei a falar. Deixa eu tentar me reorganizar um pouquinho. Dentro das orientações, então, que a saúde, né, repassou para a gente, enquanto tentar sobrecarregar ainda mais esse SUS que é sistematicamente desmantelado, né, numa tentativa de nos tirar do nosso direito à saúde pública de qualidade, aí a gente evitar sair de casa, né, higienizar nossas mãos mais frequentemente, conseguir pessoas nas nossas residências que tenham sintomas. E, infelizmente, isso que deveria ser um direito de todos nós, de conseguir, no meio dessa pandemia, ter direito a fazer o melhor possível para preservar nossas vidas, acaba sendo um privilégio para grande parte da população brasileira. Uma parcela muito grande da população brasileira não consegue deixar de trabalhar nesse momento, por inúmeros motivos, né? Mas, inclusive, a precarização desse trabalho influencia muito nisso, né? Um lista de entrega de aplicativo que não tem uma relação formal com a empresa, não tem como deixar de trabalhar, né? Porque ele é tratado pelo mercado de trabalho enquanto autônomo, a pessoa que é seu próprio chefe, né? Então, essa pessoa vai continuar trabalhando sem receber um amparo de uma empresa que deveria, né, estar fornecendo equipamento de segurança, um revezamento, né, maior entre os funcionários, certeza de que de tempo em tempo seriam testados. Nada disso está acontecendo, né?
Outras pessoas não conseguem garantir a higienização frequente das mãos por falta de água. A gente tem um grande número de periferias aqui em Florianópolis, né, que é de onde eu sou, aqui de Santa Catarina, no sul do Brasil. Aqui a gente tem muitas comunidades, muitos territórios negros que durante a pandemia estão com falta de água. Não tem água para lavar as mãos, não tem água para manter a prevenção mínima a esse vírus que aqui no meu país já chegou a casa de 12 milhões de mortos. Né? Então, assim, é um número gigantesco de pessoas que estão morrendo. A gente está com mais de 1.000 pessoas contaminadas por dia e a gente tem territórios negros onde faltam água. E não há nenhum tipo de posicionamento quanto, bom, isso é uma emergência número 1, né, da gente. Além disso, a gente tem o problema da terra, né, que é um problema estruturante da sociedade brasileira, né, que é fundiária, onde a gente tem uma legislação baseada numa lei extremamente racista para impedir a população negra de ter acesso à terra, né, e isso é uma reforma que a gente tem nos dias atuais, onde a especulação imobiliária faz com que grandes famílias tenham que se isolar em espaços muito pequenos, onde não seja possível isolar esses sintomas. Não tem um cômodo extra para isolar alguém que é do grupo de risco, né? Então, essas desigualdades estruturais aprofundam ainda mais o impacto do Covid nas nossas vidas e o Estado brasileiro não vem desempenhando um papel que procura, de maneira alguma, entender isso enquanto uma emergência. E é isso, né? Então, o racismo vai permear desde o acesso à saúde, o que a gente tem que entender que é o grupo de risco no Brasil, além do grupo de risco biológico e de condições de saúde, que obviamente também impactam na população negra, né? A gente tem vários atravessamentos, mas também por entender o acesso a direitos e a informação sobre a doença e como tudo isso individualiza o risco, né? Acaba sendo meio cada um por si quando a gente tem um presidente que não se posiciona enquanto uma pessoa que reconhece o real poder de destruição desse vírus, né? E não é apenas a figura do presidente, nesse momento o Estado dizendo que, bom, é só uma gripezinha, não é tão sério assim, e daí você quer que o Estado faça o quê, né? E esse papel negacionista do Estado brasileiro frente a essa crise é muito preocupante, porque a gente está falando de uma doença que não tem vacina nem cura, né, conhecida. Então, esses discursos e medidas que são totalmente adversárias a normas de saúde estabelecidas por especialistas do mundo inteiro, né? A gente não está falando de uma recomendação exclusiva ao Brasil, né? É uma recomendação mundial. E não leva o histórico, obviamente, social brasileiro, porque é um presidente que, inclusive, não reconhece que isso tenha sequer impactado a nossa história, né? Quando nega que ele não é racista, né? Ao não reconhecer o racismo óbvio nos seus atos, demonstra que não sabe o que é o racismo estrutural que a gente fala, né? A Sânia? Bom, e aí ele... Oi, desculpa. 2 minutos para fechar. Ah, tá ok. Tá bom? E aí eu vou... Tá, deixa eu finalizar aqui. Bom, mas frente a esse momento todo, eu acho que está havendo um questionamento sobre o que é o papel do Estado, né? E esse questionamento, essa alternativa, está vindo justamente dos lugares mais subalternizados da sociedade. Assim. A gente está vendo uma estruturação de redes de solidariedade na verdade, um ativamento, assim, uma ativação, desculpa, um ativar de redes que são constituídas na luta cotidiana, que são constituídas na vida, na militância, nos espaços que as mulheres ocupam,
de trabalho, de estudo, de lazer, de luta também, e estão sendo ativadas agora nesse momento e fortalecendo territórios, especialmente territórios liderados por mulheres negras, é o que eu observo aqui no meu município, né? Eu pesquisei os territórios negros aqui de Florianópolis, então localizando nos municípios, a gente percebe que as mulheres lideranças de bairros têm se organizado e ativado suas organizações num movimento que é uma manifestação muito interessante do que está acontecendo em vários escalas, assim, porque também são organizações de mulheres negras e do movimento negro que têm protagonizado ações para garantir uma proteção social do povo brasileiro dentro da política partidária também, assim, de protagonizar ações para garantir a proteção colegial e atenção para a saúde, né? Tem sido uma movimentação muito importante de unidade nesse momento de conquista, de garantir as conquistas, né, do povo brasileiro durante tanto tempo, né? O direito à saúde, o direito à informação, o direito ao cuidado mesmo, né? A vida com dignidade. E sendo as famílias chefiadas por mulheres negras as mais afetadas, né? Por esse vírus dentro da conjuntura brasileira, é bem de lá que saem as alternativas, né? Essas redes de solidariedade e as oportunidades de viver em comunidade. É isso. Obrigada, Sania. Vamos a continuar con la siguiente presentación. A ver. Ok. La siguiente presentación es de Perú. Jorge Rafael Ramírez, candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nayarit, en México. Es magíster en Política Social de la Universidad Estadual de Londrina, en Brasil, y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Perú, con más de 10 años de experiencia en juventudes afroperuanas y como miembro del Consejo Directivo de Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. Ha trabajado en la UNESCO en el Perú y en USAID en el Perú y publicado artículos con énfasis en participación política de afrodescendientes. Jorge, tienes 10 minutos para hacer tu presentación, por favor. Gracias, Angie. En primer lugar, un abrazo fraterno a mis amigas y amigos de Riala, un abrazo latinoamericano, un abrazo con mucha fuerza, mucho ímpetu y muchas ganas de que podamos salir adelante de esta pandemia, todas y todos juntos. A quienes están con nosotros hoy día y quienes se han sumado a la conferencia, también gracias por estar con nosotros. A mis colegas, quienes me toca compartir la mesa, a Joania, a Sania y a Sagrario, también un abrazo fraterno. En mi caso, como ya lo dijo Angie, voy a hablar un poco sobre lo que está pasando en el Perú en relación al avance del coronavirus y cómo eso ha afectado a la población afroperuana. La presentación va a estar dividida en 3 partes. En primer lugar, voy a hablar sobre las políticas del gobierno peruano contra la lucha del coronavirus. En segundo lugar, cómo estas políticas han afectado a la población afroperuana. Y en tercer lugar, algunas recomendaciones o propuestas para que los gobiernos puedan trabajar, ¿no? Y poder salir de esta pandemia con el desarrollo y la calidad de la salud de la población afrodescendiente. Bueno, el Perú estamos ahorita, si no me equivoco, en el puesto 11 del ranking mundial, más o menos bordeamos ese puesto de países más afectados del COVID-19, solo superado por China. La cantidad de infectados al día de hoy supera los 100,000 contagiados y la cantidad de muerte ha superado ya el día de hoy las 3,000 personas. De ese rango se puede ver de que el 60% se encuentra en la ciudad de Lima, en la capital del país. Le sigue el Callao, el departamento de Lambayeque y Piura. Estos 4 lugares
coincidentemente pertenecen a lugares con mayor presencia afroperuana a nivel nacional. Recordemos de que en el Perú, si bien es cierto, la población afroperuana no es una mayoría como en el caso de Brasil, Colombia, Venezuela. En Perú la población peruana bordea el 4% a nivel nacional. Si somos 33 millones de peruanos, pues más o menos el 3% es la cantidad de gente afroperuana que existe. Y de las cuales el gobierno ha implementado unas medidas de lucha como la habilitación de camas, de unidad de cuidados intensivos, ha habilitado edificios en la vía panamericana con varios departamentos en los cuales se alberga a personas infectadas graves con coronavirus. Y bueno, básicamente el Perú tiene 822 camas de unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID, de las cuales solo quedan en la actualidad unas 185 camas. Y con algunos colegas pensamos de que esas camas que quedan no son para la gente pobre o para las comunidades afroperuanas. Esas camas que quedan pertenecen ahí y están guardadas para la oligarquía peruana, para la gente que está en los altos cargos de toma de decisiones, para los grandes empresarios, por si se llegan a infectar, tengan un lugar donde ir. Pero para las comunidades o para la gente más vulnerable, pensamos que no está garantizado un espacio en una cama, ¿no?, que ha dicho el gobierno. Y por eso que, por ejemplo, cuando una persona en el Perú cree que tiene el COVID-19, lo que hace es llamar al Estado peruano a una línea telefónica. El Estado peruano atiende la llamada y en base a ello dialoga con el paciente para ver si cumple con los síntomas. Y si cumple con los síntomas, el Estado va a la casa de la persona afectada y le hace la prueba del COVID. Si sale positivo, la persona es apartada, aislada, primero en su casa, y el Estado le brinda medicamentos para poder calmar los síntomas. Si el paciente no logra superar la enfermedad, se deriva a la vía panamericana, donde antiguamente estaba diseñado un espacio para los atletas que vinieron a Perú por los Juegos Panamericanos. Hay una vía panamericana de condominios y ahí se le deriva al paciente hasta que pueda mejorar. Si el paciente no mejora, es derivado a una unidad de cuidados intensivos, en la cual ya es la última esperanza para poder salvar al paciente. Sin embargo, en lo formal, eso es el tránsito, ¿no?, que tiene que atravesar. Pero en lo real no es tanto así. Sabemos de que muchas veces gente que siente que tiene los síntomas llama a la línea telefónica, pero no es atendido. O si bien es cierto, llega a ser atendido, el Estado no llega a tu casa, para que te pueda tomar la prueba. Y, por ejemplo, en todo ese tránsito, el paciente tiene que automedicarse, ¿no?, comprar pastillas, remedios, y en la actualidad las pastillas han aumentado el valor, se han como quintuplicado su valor, por lo cual una familia o un paciente de escasos recursos o un paciente que viene de una comunidad, le cuesta mucho poder superar el virus, porque no tienen las condiciones económicas, las condiciones sociales, viales, para poder ser atendido por un personal de salud, lo cual es muy preocupante en el país, sabiendo que tenemos más de 100.000 infectados, y pues el gobierno también hace todo su esfuerzo para poder calmar la enfermedad. Existe una medida en la cual el gobierno ha implementado en este último año un sistema de salud integral universal, que fue una demanda ya de la sociedad peruana desde hace muchas décadas y que este año se está implementando, en la cual toda persona peruana dispone de un servicio público de salud. Sin embargo, ahorita los centros de salud están con una cantidad aglomerada de gente, no solamente pacientes atendidas del COVID, sino también pacientes de enfermedades preexistentes o otras enfermedades, lo cual hace que haya una saturación de gente en los hospitales, por lo cual no garantiza que uno tenga el seguro de salud que lo puedan atender, lo cual eso dificulta
la atención, ¿no? de las poblaciones y efectivamente las más carentes. El gobierno ha implementado una distribución de mascarillas gratuitas en las comunidades mediante una resolución ministerial, en la cual les dice que garantiza la distribución de mascarillas a población pobre, de pobreza extrema, comunidades indígenas, y también ha incluido a la población afroperuana en ese rango. Pero la atención ha sido mediante el gobierno ha dado algunas mascarillas comunitarias a algunas organizaciones afroperuanas para que lo puedan distribuir a las comunidades. Y así el gobierno se deslindó de la atención a la población afroperuana, sabiendo que las organizaciones afroperuanas no cuentan con una infraestructura o vehículos para poder transportar y llevar a las comunidades, no cuentan con medios económicos para poder transportar, lo cual resulta un poco difícil y complicado que el gobierno se pueda deslindar solamente con dar a algunas organizaciones afroperuanas, lo cual es un desafío que el gobierno tiene que implementar para garantizar la salud de esta población. Y el Estado peruano ha implementado el famoso bono universal, que consiste en 3 bonos. El bono universal consiste en un bono en la cual ha entregado una cantidad de $250 a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Eso quiere decir a las familias que tengan hasta 930 soles, que equivale a más o menos $300. A esas familias le han entregado un bono de $250 para que se puedan mantener durante el mes. Y sabiendo que en el Perú tenemos una gran informalidad, no fue suficiente cubrir a esa gran cantidad de pobres. Jorge, disculpa, tienes 2 minutos para cerrar. Ok, entonces termino esta idea y voy a las ideas. También en ese bono implementó el bono rural, que intentó dar un bono de $360 a los campesinos y familias que trabajan en el campo, porque ellos son quienes abastecen mediante frutas, verduras y los alimentos básicos a toda la sociedad peruana. Y también un bono de $250 para las familias que están en el sector informal. Bueno, luego, para ya ir más o menos a las recomendaciones, porque lo que pasa en Perú concuerda mucho con lo que ha comentado la compañera brasilera y lo que ha comentado la compañera de Cuba, en lo cual es por razones de nuestras condiciones hace que el virus sea mucho más fuerte por tener enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades típicas de la población afrodescendiente que hace una población en situación de riesgo muy alto, que el gobierno muchas veces no quiere entender y lo trata con una manera universal. Algunas medidas urgentes: que los gobiernos puedan dar datos estadísticos que cruce la variable de género, la variable de raza, etnia y la variable de ubicación geográfica, para poder saber quiénes de esas poblaciones infectadas son afrodescendientes, ya que esa información no la tenemos. Lo otro, garantizar que los centros de salud donde están las comunidades afrodescendientes tengan los utensilios y las medidas de salud básicas, como por ejemplo las mascarillas, el kit de cloro, los guantes y esa distribución de higiene para combatir la enfermedad. Otro, crear campañas de información y prevención contra el COVID, como ya lo comentó la compañera brasilera. Crear mecanismos de participación ciudadana con las poblaciones afrodescendientes mediante diálogos virtuales. Las comunidades necesitan ser escuchadas. La población afrodescendiente necesita ser escuchadas. Y yo creo que los gobiernos deben implementar algunas medidas de chat o videoconferencias virtuales en las cuales estas organizaciones transmitan su experiencia, sus motivaciones, sus preocupaciones con el virus y trabajen de una manera articulada para llegar a estas comunidades. Y por último, que se pueda crear algún fondo regional para la atención a estos casos de población afrodescendiente afectada por el COVID, ya que como bien lo mencionó la compañera cubana, ¿qué hacemos con esta post-pandemia? ¿Qué fondos o recursos hay para poder insertar a esta población en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral y tener otros mecanismos de prevención?
Bueno, con eso quería terminar y quedo atento a comentarios o preguntas que puedan haber. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar con nuestra última participación que viene desde México. Sagrario Cruz Carretero, y es investigadora de la Universidad Veracruzana. Es profesora, investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, egresada de la licenciatura y maestría en Antropología de la Universidad de las Américas en Puebla. Fue becaria del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. Ha recibido en 2 ocasiones el premio Gonzalo Aguirre Beltrán por su investigación histórica y etnográfica sobre población de origen africano de Veracruz en 1990 y 2008. Estudió el doctorado en Historia y Estudios Regionales en la Universidad Veracruzana y el doctorado en Historia en el Colegio de Morelos. Ha publicado en México y Estados Unidos libros, artículos y capítulos de libros sobre este tema desde la perspectiva histórica y etnográfica. En 2019 fue nombrada miembro del Comité Consultivo de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Me parece que en esta oportunidad va a hacer lectura de su texto Beatriz Amaro. Tienes 10 minutos para que hagas la presentación, Beatriz. Beatriz, ¿estás con nosotros? Me parece que no está. Elia, ¿tienes a Beatriz? Me dice que tiene problemas con el internet. Si quieren puedo iniciar con la presentación mientras ella llega nuevamente a la reunión. Vale. Sagrario Cruz Carretero nos envió su texto. Voy a iniciar dándole lectura. Ella habla en el esquema de México, específicamente dándole énfasis a las comunidades afrodescendientes en Veracruz. Y ella nos señala que el estado de Veracruz ocupa el 4º lugar a nivel nacional de casos activos de COVID-19 y el 5º en números de fallecidos por este mal. A pesar de que el gobierno del estado exhorta a seguir las indicaciones federales de resguardo en casa, en las grandes ciudades no se ha llevado a cabo un control estricto en colonias populares que restrinjan la movilidad, tal como ocurre en estados como Yucatán. En las villas y comunidades tampoco hay limitación alguna de movilidad. Hasta hace muy poco tiempo empezaron a guardar la sana distancia y la gente aún carece de protección como cubrebocas, caretas o anteojos para evitar contagios. Me dice Sagrario que ya está por aquí. Perdón, Beatriz, ¿estás por ahí ya? Y aquí estoy. Muy bien, entonces voy en el primer párrafo, puedes seguir en el segundo párrafo. Ok. Bueno, voy a seguir con el texto de Sagrario. En las comunidades afrodescendientes como Coyolillo, Mata Clara y Yanga, las personas llevan su vida normal. La movilidad en transporte público en estas comunidades es limitada, por lo que no corren riesgo de contagio en autobuses. Cuando se les cuestiona sobre por qué no se protegen, responden con escepticismo que la pandemia haya alcanzado ya estos espacios. Continúan las reuniones, visitas y cercanías entre familiares, pero se suspendieron las reuniones de ejidatarios y de junta de mejoras, fiestas en el salón social, así como fiestas y celebraciones religiosas de las comunidades. Las comunidades más grandes como Cosamaloapan y Tlacotalpan
presentan aún un número bajo de casos atendidos por el IMSS, con 24 hasta el momento. La afectación es indudablemente económica. La comercialización de productos agropecuarios ha sido drásticamente limitada. Las comunidades no han tomado ninguna acción de requerimiento de apoyo, a pesar de que pertenecen a diferentes asociaciones ganaderas y cañeras. El gobierno actual retiró el programa de apoyo Program, que financiaba a ganaderos con poco hato. Tampoco se han pagado los 7.500 anuales de apoyo a cañeros, ejidatarios y pequeños propietarios que se prometió ni en 2019 ni en 2020. Se redujo un 75% el presupuesto para el funcionamiento de la Procuraduría Agraria, por lo cual los trámites legales del campo se han visto retardados. La sequía mermó la producción de caña, pero el precio por tonelada aumentó. Mañana termina la zafra en el ingenio más grande de México, el San Cristóbal, ubicado en la comunidad con más afrodescendientes de Veracruz, Cosamaloapan. Se augura buena zafra, aunque el futuro económico para los no cañeros es verdaderamente preocupante. Los niños que no asisten a la escuela se han incorporado a las actividades agrícolas. Las clases en línea en estas comunidades es muy limitada, aún pues carecen de equipo de cómputo e internet. Aunado a la pandemia, se incrementan los embates del crimen organizado, que no ha cesado en agresiones a comunidades. Tan solo antier, un comando armado asesinó a un joven y secuestró a 3 más en el Coyolillo, Veracruz. Se avecina una crisis económica y una mayor muestra de la incapacidad de las autoridades para sortearlo. Y en este contexto, eso es lo que está pasando desde el punto de vista de desagrario en Veracruz. En México existen 3 estados con mayor población afromexicana, que son Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En este sentido, creemos que a nivel internacional la pandemia del COVID ha puesto en evidencia el racismo estructural y las profundas desigualdades que enfrentamos pueblos y comunidades afrodescendientes. Debido a la invisibilidad histórica del pueblo afromexicano, no existen datos desagregados sobre la proporción de personas afromexicanas afectadas por la enfermedad. Si bien es cierto que aún no llega, apenas está llegando a las comunidades, esto no quiere decir que no haya personas afromexicanas afectadas, porque en el territorio nacional son localidades como Iztapalapa o Nezahualcóyotl o Chimalhuacán, donde ha habido una gran afectación, donde sabemos que migran nuestras comunidades afromexicanas. Y en ese sentido, por decir, en el contexto de Oaxaca, hace 5 días, el distrito al que pertenece mi municipio, que es el distrito de Pinotepa, tenía registrado solamente 3 casos. Antier aumentó a 14 casos. Y se aumenta en la región, la región de Costa Chica, el distrito de Pinotepa, donde están asentadas en 24 municipios que pertenecemos a esta región, una gran población afromexicana. Aumentó un caso más en el municipio de Cortijos, que está a escasos 8 kilómetros de mi comunidad, a 2 comunidades. Entonces nosotros tenemos una preocupación porque en el Hospital Regional de Pinotepa tiene años que está saturado. De hecho, quienes ahí trabajan han hecho reclamos en el sentido de que no tienen material suficiente para atender las enfermedades de 24 municipios que le toca atender alrededor en el distrito. Entonces, ante esto, en el centro de salud que están en las comunidades solamente hay información muy vaga de lo que es el coronavirus, y dice que cuando tienes algún síntoma, el hospital de referencia es el hospital de Pinotepa, pero no hay un teléfono al cual llamar. En ese contexto, en marzo pasado, el presidente de la República hizo una visita a comunidades afromexicanas, y el principal reclamo que teníamos en esta visita era que necesitábamos un sistema de salud acorde a nuestras necesidades, que no solamente implique tener hospitales de segundo y tercer nivel, sino también medicamentos e insumos. Y creemos que a pesar de la crisis, como ha pegado la crisis de la pandemia al Estado mexicano, creemos que eso no puede retardarse, y creemos que es una de las acciones que debe tomar de inmediato el gobierno mexicano. También nos preocupa como mujeres, durante unas reflexiones que hicimos en una colectiva que se llama Mujeres Afromexicanas en Movimiento, nos hemos dado cuenta que la violencia
estén aumentando, y esto también afecta a las mujeres afromexicanas. En Oaxaca se despenalizó el aborto hace poco y sabemos que producto de esta violencia también va a haber embarazos no deseados y desgraciadamente pocas mujeres van a poder acceder a una ILE debido a que la mayoría de los recursos se han asignado a la emergencia por COVID, a la falta de protocolos claros, a la desinformación y prejuicios que persisten en las comunidades y en los centros de salud. Igual que en Veracruz, creemos que hay una afectación económica muy fuerte porque los mercados para los productos de la región, como puede ser papaya, productos del mar, limón y otros, están colapsados porque no pueden sacar la mercancía de la región. El flujo de efectivo ha bajado y algunos negocios han cerrado. Entonces eso limita los de por sí ya pocos trabajos remunerados que había en la región y pegan sobre todo a las mujeres que somos madres o jefas de familia porque dependemos de ese trabajo informal y del trabajo diario. También ha aumentado los precios, hay desabasto de ciertos productos de la canasta básica y en materia de educación, pues la estrategia de educación a distancia, educación virtual que ha implementado el gobierno de México no es funcional para la Costa Chica, para las poblaciones afromexicanas, porque de acuerdo con datos, la mayoría de las poblaciones predominantemente afromexicanas tenemos apenas 8.8% de acceso al Internet. También hay una serie de programas de la televisión que no llegan a nuestras comunidades desde que se implementó la televisión digital. Entonces, quienes pueden ver estos canales para la educación de los niños y de los jóvenes son aquellos que tienen acceso a la educación, a la televisión de paga. En ese sentido, nosotros como colectiva y como organizaciones creemos que el Estado debe garantizar que en los hospitales de referencia en los cuales se atenderá a la población afromexicana exista la infraestructura hospitalaria y los insumos necesarios para brindar una atención oportuna y libre de discriminación y racismo, así como la obligatoriedad de desagregar datos sobre la población afromexicana afectada por la enfermedad. Los servicios de salud deben garantizar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres afromexicanas para evitar los embarazos no deseados y en Oaxaca se debe informar y garantizar el acceso a una ILE o una interrupción legal del embarazo cuando las mujeres afromexicanas así lo decidan. También creemos que es necesario programas de atención a la violencia de género y a las mujeres afromexicanas con perspectiva. Un minuto para cerrar y ya. Claro. También creemos que el Estado debe establecer oficialmente zonas de atención afromexicana y diseñar a través de las secretarías e institutos de atención a la población afromexicana programas dirigidos específicos para ayudar a la población afromexicana a salir adelante en la pandemia y que se debe garantizar la alimentación de las comunidades mediante el abasto de las tiendas comunitarias. En ese sentido, creemos que solamente así podemos salir adelante porque aun cuando había una indicación del gobierno de México que, por ejemplo, mi municipio ya podía iniciar el día lunes con las actividades normales, esto no ha sido posible porque apenas estamos viendo que apenas está llegando la pandemia a nuestras comunidades. Entonces es aquí cuando tenemos que redoblar nuestras medidas de prevención. Gracias. Muchísimas gracias a Beatriz Amaro, que ella nos presenta un panorama más amplio de cómo está la situación en México a partir de Guerrero y que se complementó con el planteamiento de Sagrario sobre Veracruz. En estos momentos vamos a abrir el espacio para hacer comentarios y preguntas a quienes nos dieron este panorama. Y yo les invito a todas las personas que están participando en este momento en la sesión a que abran sus micrófonos y nos señalen quiénes quieren participar para darles la palabra.
Yo mientras les comento que en México tenemos un estimado de 54,346 personas contagiadas y un número de personas fallecidas de 5,666, pero estos números tenemos que multiplicarlos en realidad por 8, lo que nos daría una cifra bastante amplia de más de 434,000 personas contagiadas, porque en México no se hacen pruebas a las personas si no es que tienen algún síntoma y entonces se descarta o se confirma que tienen el virus. Entonces, en México estamos llegando al 500,000 de personas contagiadas. ¿Quién quiere hacer comentarios o preguntas a las ponentes? ¿Puedo comenzar, tal vez? Sí. A ver algunos comentarios. Adelante, Angie. Yo quiero preguntar también, Joana. Okay. Tenía unos 2 comentarios, preguntas para los ponentes, creo que lo han mencionado de alguna forma. Uno sobre qué acciones o seguimiento está haciendo el movimiento u organizaciones afrodescendientes frente a los gobiernos de turno en relación a las respuestas específicas a los pueblos afrodescendientes. ¿Qué iniciativas ustedes nos pueden compartir que se están generando desde la sociedad civil? Sé de algunas más locales en el caso peruano, en el caso de Brasil también, algunas que he visto por redes sociales al menos, pero quisiera saber si ustedes nos pueden compartir un poco de esas iniciativas o experiencias desde la sociedad civil organizada frente a los gobiernos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro también, quería que nos comenten un poco sobre la situación de la violencia racializada, que creo que afecta mucho más en países con mayor población afrodescendiente como en Brasil o en Cuba, y también en menor medida en casos como el de Perú y México también. Esta violencia racializada que se usa como excusa, este contexto del COVID, ¿no? Se aprovecha el COVID para atentar sobre pueblos racializados o pueblos rurales, se aprovecha este contexto para violentar, vulnerar, asesinar, desaparecer e incluso violar cuerpos de hombres y mujeres racializadas e incluso niñez. Hace poco vimos la noticia de este niño en Brasil que fue asesinado por una bala perdida. Quería saber cómo ustedes están viendo este contexto, si ven que realmente está siendo exponenciado, ¿no? Y tanto el gobierno como la Fuerza Armada, el policial, usan esta excusa de que no cumplen con disposiciones sanitarias y para poder asesinar y seguir vulnerando los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Quería saber cómo ustedes están... ¿qué reflexiones tienen alrededor de estos 2 temas? Gracias. Adelante, tu pregunta, Joana. Bueno, minha pergunta ia muito na direção de que Angie acaba também perguntando, mas quero saber também de Jorge e Azania, e não sei se lá Sagrário, que denúncias neste momento, se os governos estão aquém das necessidades dos pueblos afrodescendentes, que reivindicam os movimentos afrodescendentes em seus países a partir da pouca presença de Estado. Muy bien. Eso. Ahora, Tatiana Alfonso quiere participar, hacer una pregunta. Tatiana, ¿puedes poner tu micrófono, por favor? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por las presentaciones.
Yo tengo una pregunta. Quisiera saber, dentro de lo que han mapeado y investigado en este contexto del COVID, ¿qué estrategias conocen en los distintos países para documentar el impacto desproporcionado o el impacto diferenciado, tanto de la enfermedad del virus como de la atención del Estado sobre la población racializada, afrodescendiente racializada? Y un poco pensando que parte del tema también es que no, pues como la identidad más difusa por el racismo y las políticas, etcétera, es poco claro. Y parece que los estados sí no están recogiendo esa información para poder efectivamente mostrar en dónde los efectos de la racialización están afectando más a las poblaciones afrodescendientes. Entonces quisiera saber si han visto iniciativas de esas características. Gracias. Gracias, señor. Muy bien, Tatiana. ¿Alguien más que quiera participar en este momento? Entonces damos paso a quienes nos dieron oportunidad de escucharlas. Entonces yo le pediría a Sania si puede tomar la palabra para contestar algunas de las observaciones que nos hicieron. Sim, com certeza. Eu acho que no âmbito das iniciativas, na escala nacional, a gente tem a Coalizão Negra por Direitos, né? Sania, perdón, ¿puedes hablar lento? Sim, eu vou tentar um pouco mais devagar, desculpa. Adelante, Sania. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Tá. As iniciativas, a gente tem aqui no Brasil a Coalizão Negra por Direitos, que organiza, né, muitas das entidades do movimento negro no sentido das reivindicações. E vou tentar aqui já falar um pouco de todas as perguntas, agradeço por elas, mas é isso. Assim. Então, a rede do ocidental aqui, R$100, de R$600 por pessoa, e cada família pode receber até R$1.200, seja ela, né, enfim, uma família nuclear ou uma família somente com uma chefe de família. E também a denúncia, né, das violências de Estado que continuam acontecendo. A gente teve o caso do João Pedro, né, essa semana, mas acompanhado de muitos outros cotidianamente, né, a cada 23 minutos aqui no Brasil. E também o direito das trabalhadoras domésticas também é uma reivindicação que essa coalizão apresenta. Também somou esforço no Brasil. A gente teria no final do ano o Exame Nacional do Ensino Médio, né, uma prova onde todos os estudantes fazem para acessar a universidade a partir de várias ferramentas que a gente tem aqui para acesso da rede pública e privada, né? E esse exame aconteceria em novembro, com as inscrições abertas já, e com muita pressão dos movimentos sociais e juntamente também uma demanda do movimento negro, né? Conseguimos adiar o Enem, né? Então, esses são os direitos principais, as pautas principais que o movimento negro tem levantado juntamente, né, a todas as pautas linkadas à saúde e saneamento básico. Gracias, Sania. Vamos ahora a escuchar a Jorge. Jorge, ¿podrías, por favor, tomar la palabra? Sí, gracias, Celia. Gracias por las preguntas. Voy a comenzar a responderlas una a una. En primera instancia, la pregunta de Angie sobre qué acciones o iniciativas se ha tomado desde la sociedad civil afroperuana.
Conocemos que hay algunas organizaciones afroperuanas que están haciendo han armado una petición en internet pidiendo que el Estado peruano pueda garantizar los derechos de salud de la población afroperuana en la cuestión de atención especializada a estas poblaciones vulnerables, que pueda ir a las comunidades y garantizar los espacios, los centros de salud a estas comunidades, ya que esa es la única petición que conozco, ya que en Perú estamos en un estado de emergencia y el aislamiento social es obligatorio. Las Fuerzas Armadas y la policía están en las calles pidiendo identificación para que las personas no salgan de sus hogares. Solamente pueden salir las personas que están dedicadas a labores esenciales y lo consideran como trabajar en abastecimiento alimentario, en los bancos, trabajar en las telecomunicaciones y cosas solamente básicas, quienes pueden salir. Los demás no pueden salir. Por eso que el movimiento afroperuano no puede ir hacia el Estado a hacer algún tipo de incidencia o lobby. Solamente conozco esta iniciativa, una petición virtual de exigencias al Estado, que pues ha iniciado hace como una semana y va avanzando de a pocos, de a muy pocos. Sobre la violencia racializada que comenta Angie, pues sí, esta pandemia nos ha mostrado el instinto más perverso del racismo en la sociedad y en las familias, en las cuales la pareja muchas veces comete algún tipo de violencia racista, de agresiones, y estas personas agraviadas no tienen las condiciones para poder denunciar esto porque todo está parado. No hay a dónde recurrir para poder denunciar. Entonces hay una falta de atención que el Estado no está viendo. Entonces, que es necesario cubrir y evidenciar, ¿no? con estos datos que se quieren hacer. Bueno, sobre Joana, ¿qué denuncias han habido para reivindicar tipo la presencia del movimiento afro en el Estado? Pues ahorita la sociedad civil afroperuana está parada, no solamente esa petición es la única experiencia que hay, y pues esperemos de que la próxima semana pueda acabar el aislamiento social obligatorio para que se pueda ya el movimiento salir y juntarse para ver qué estrategias o acciones puedan hacer en conjunto hacia el Estado y exigir derechos hacia esta población que ha sido olvidada, ¿no? Lo de Tatiana, pues va en relación con lo de Angie, o sea, como no hay un sesgo racial, hay un sesgo racial, por eso no se considera el dato de raza, etnia, junto al género y grupo geográfico, y eso nos indica que no hay datos que puedan evidenciar dónde están. Otras experiencias de aproximaciones e investigaciones no las conozco. Solamente pues evidenciar esa falta de información por ese criterio que no está, ¿no? en la información. Pues con eso espero haber terminado las preguntas, respondido, pero me gustaría también comentarles algunas cositas que se me quedaron pendientes. El discurso del Estado y los medios de comunicación dicen que el virus afecta a todos por igual. Eso se escucha mucho en la radio, en las televisiones, en los mensajes de prensa del gobierno cuando sale a anunciar el informe del avance del virus. Si bien es cierto, nosotros conocemos que no es tanto igual, que hay poblaciones sí que tienen un índice mayor de vulnerabilidad, y está ahí la población afrodescendiente, por lo cual no es tan igual como lo quiere vender el gobierno y los medios de comunicación. Y eso es importante evidenciar, que hay unos índices de salud en esta población, en lo de la anemia falciforme, la diabetes, enfermedades cardíacas, junto a la falta de acceso a recursos económicos, a que muchos de ellos están en el sector informal, lo cual no garantiza que ellos tengan la calidad de vida ahorita. Y pues ya para terminar esto, que el contagio no es solamente a una persona. Cuando se contagia una persona, también contagia a la familia, a las personas con las que interactúa. Por lo cual, si una persona afroperuana no tiene los recursos para poder controlar el virus, peor a una familia afrodescendiente que tiene pocos medios para poder subsistir
y encima que no genera ingresos, por lo cual la cosa está muy aguda y que es necesario cubrir y denunciar por parte tanto del movimiento afrodescendiente como quienes se sumen a esa iniciativa, porque es parte de un derecho humano. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora le damos la palabra a Beatriz Amaro para que lleve la voz de México. Hola. Bueno, no oí todas las preguntas, pero las que oí, ¿qué acciones se están llevando a cabo? Debemos de pensar que pues la zona afromexicana es muy grande y realmente no tenemos una referencia del gobierno a cuál atender o a cuál hacer reclamos. Sin embargo, cuando vino el presidente de la República ya fue en el contexto del COVID. Fue a mediados de marzo cuando ya se estaba hablando de una posible sana distancia, y entonces se le hicieron muchas observaciones en el sentido de tener acceso a un sistema de salud, que era la mayor preocupación. Ese fue un esfuerzo muy importante porque fueron autoridades municipales, organizaciones y población en general, tanto de Guerrero como de Oaxaca. Después, ya cuando empezó lo de la sana distancia y el distanciamiento, pues ha sido difícil interactuar como organizaciones porque no todas tenemos acceso a internet. A mí se me ha caído 4 veces el internet ahorita. Y en ese sentido hemos estado interactuando como Muafro. Tuvimos hace una semana una reunión virtual con mujeres indígenas y afromexicanas, con autoridades, con las dependientes de CONAPRED, Mujeres, con Secretaría de Salud, en el cual hicimos llegar todas estas peticiones que manejé hace un rato y otras peticiones que tenían también otras compañeras afros y otras compañeras indígenas. Sin embargo, se les hizo llegar también mediante correos electrónicos y no hemos recibido una respuesta real, más que algunas observaciones que hicieron dentro del propio chat, del propio webinario. En el sentido de que hay violencia, pues sí, la violencia es racializada, y en nuestras localidades, sobre todo como había planteado en Veracruz, Agrario, pues se está dando un contexto de violencia, el tráfico de drogas, de la delincuencia organizada muy importante en todo y está afectando a comunidades afrodescendientes. Lo mismo pasa en la región de Costa Chica de Guerrero, Oaxaca. La violencia por el crimen organizado pues no ha cesado. Algo de lo que oí que decía Tatiana, cómo esta diferenciación en cómo nos afecta a comunidades racializadas, pues no se ha visto porque realmente no hay datos que permitan hacerlo. Yo sé que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está intentando llevar un avance de cuántas personas indígenas han sido afectadas. Sin embargo, en su medición no pone a los pueblos afromexicanos, porque ellos, lo que yo sabía es que lo hacían con datos del censo 2010, donde dicen dónde están las poblaciones o las comunidades indígenas. No lo hacen con población afro porque no preguntan la pertenencia étnica. Hay datos sobre hablantes de lengua indígena, pero no de pertenencia étnica en cuestión afrodescendiente. Entonces es una de las desigualdades que el racismo estructural nos ha arrojado, porque sabemos que en Iztapalapa, que es la delegación en la Ciudad de México donde hay mayor población afrodescendiente, es uno de los focos de infección y no sabemos cuántas personas afromexicanas han sido afectadas, y en ese sentido creemos que es parte del racismo estructural y una vez más la invisibilización de las poblaciones afrodescendientes. Y ahora nos preocupa con la llegada a la zona de Pinotepa Nacional específicamente y desde San Pedro Mixtepec, donde es Puerto Escondido, que es más o menos la franja costera de Oaxaca, donde estamos asentadas las poblaciones afromexicanas. No sabemos qué va a pasar. Y eso creo que también es parte del impacto diferenciado, porque no tenemos una información clara qué es lo que tenemos que hacer cuando en determinado caso que tengamos a un familiar con síntomas COVID. No sabemos, que nos dicen quédate en casa, pero no hay forma, no hay algún teléfono, y es más, nosotros estuvimos casi un mes sin servicio de teléfono fijo por la compañía que da este servicio en México.
Entonces eso es importante tenerlo como panorama de lo que está sucediendo en México. Muchísimas gracias, Beatriz. Yo puedo comentar de manera general que en México la sociedad civil se ha estado organizando para apoyar a determinadas personas llevándoles materiales de protección como mascarillas y en algunas ocasiones despensas, pero esta ayuda que se está dando es desigual y es por la voluntad de determinadas personas. No hay un mecanismo que esté estructurando este tipo de apoyos. Tenemos algunas comunidades indígenas que han determinado cerrar su acceso al ingreso de otras personas y ser muy cuidadosos en el sentido de cuando llegan personas de la misma comunidad, hacer primero un análisis para ver si tienen algún síntoma para antes de dejarlos entrar. Esto es muy importante porque las comunidades indígenas están señalando que para cuidarse, lo que están haciendo en muchos lugares es considerar el quédate en casa como quédate dentro de la comunidad, porque la comunidad es un espacio de cohesión que les permite mantener cierto nivel de seguridad. Y también ha tenido podemos decir, una intervención muy amplia la Iglesia. En muchos lugares la Iglesia Católica está organizando a la gente que está en la comunidad para que se redistribuya la comida que tienen en general o para pedir donaciones a diversas instituciones. Esto tiene dos caras. Una que implica un liderazgo religioso y la otra que implica que están llenando un espacio que el Estado está dejando a un lado. Entonces, en este momento le doy la palabra a Joana para el siguiente bloque y que podamos ir planteando algunas conclusiones. Adelante, Joana. Gracias, Elia. Entonces, vamos a abrir para más algunos questionamentos. Las personas queiram se pronunciar, por favor, podem pedir a palavra. Enquanto pensam, eu quero colocar a situação dos últimos casos em Brasil. Temos no dia de hoje 18.130 mortos de Covid. Isso porque o presidente da República dizia que era apenas uma gripezinha, não? E é muito importante aquilo tudo que Zânia colocou sobre a situação no Brasil, porque além de Covid, temos uma crise política muito grave com a presença de Bolsonaro, que nega a ciência e nega a pandemia. Então, essa política da negação da pandemia faz com que se agrave toda a dimensão da saúde das populações mais vulneráveis. Nesse caso, os negros, indígenas, pobres, zonas periféricas dos grandes centros. E isso nós ainda estamos caminhando para o epicentro da crise da Covid. Nós ainda não chegamos no epicentro, estamos caminhando para ela. Há uma previsão de que no Brasil teremos mais de 100 mil mortos até o final, se é que vai haver um final definitivo para a pandemia, não? Então, algo que queria destacar é como essa hierarquização racial e social da população negra e pobre nos tempos de Covid se revela nos diferentes países da América Latina, como tão bem colocado por Jorge, por Sagrário, a Zânia,
Joânia, ainda que em Cuba temos um quadro diferencial por haver políticas de saúde primária, de atenção primária, desde sempre, né? Desde ninhos lá tem um acompanhamento e ninguém fica sem saúde pública, sob responsabilidade do Estado. Então, é importante, então, nesse sentido, pensar como que a sociedade civil tem atuado. E uma das demandas da sociedade civil para a exigência do governo é que os dados fossem divulgados com recorte de raça-cor, que é uma das solicitações lá do Peru, pelo que o Jorge colocou aqui para nós outros. Então, como nossos casos, as nossas populações, independente do país, vivemos circunstâncias muito semelhantes por conta do Covid. Bom, deixo aberto quem quiser perguntar para os ponentes. ¿Puedo aprovechar en hacer un comentario, Joana? A ver si motivamos a que participen los demás. Bueno, quería comentar un poco sobre una reflexión, ¿no?, que es importante hacer en todo este contexto, en cómo esta pandemia está resaltando las relaciones de clase, raza, clase, étnico-raciales en nuestros países, ¿no? Hay cosas que atraviesan a todos los países de Latinoamérica y que afectan sobre todo a poblaciones afrodescendientes e indígenas. Y en el caso específico de Perú pensaba, ¿no?, en esta marginalidad y empobrecimiento en el que se encuentran los pueblos afrodescendientes e indígenas y cómo se ven impactados por todo el movimiento pro-COVID, ¿no?, por el COVID del Estado peruano y el movimiento de las élites empresariales peruanas. Por colocar ejemplos, se ordena la obligatoriedad del uso de mascarillas, ¿no? En todos los espacios públicos es necesario usar mascarillas. Sin embargo, en cuanto esto se aprueba, las mascarillas suben de precio y se agotan. Entonces no llegan a las comunidades o a los pueblos rurales, a espacios físicos en los cuales se encuentra la población afrodescendiente, ¿no?, que son los primeros en quedarse desprotegidos por el uso de esta mascarilla o están extremadamente caras y no se pueden acceder a ellas. Se habla de determinados medicamentos para prevenir, ¿no?, prevenir el contagio y en caso estén contagiados para poder paliar la enfermedad. En cuanto se colocan estos medicamentos, suben automáticamente de precio y son inaccesibles para las poblaciones que se encuentran empobrecidas. Se habla del aislamiento social obligatorio, claro, pero quienes no tienen un espacio formal de trabajo, que en el Perú es el 70% de la población, es una economía informal en el Perú. Entonces, estos no tienen beneficios económicos y viven del día a día. Y estos son a los que los obligan a estar en aislamiento social obligatorio. Entonces, con esto me refiero a que todas las acciones de sanidad y protección no están siendo pensadas en una realidad de facto peruana, en este caso. Tal vez se piensa en un ideal de país en el que todo está siendo redistribuido económicamente, equitativamente, pero no en las condiciones actuales en las que nos encontramos. Entonces pienso en esta relación directa e importante que hay entre la racialización, el empobrecimiento y la marginación, que es lo que estamos viviendo y pues uno de los motivos de organizar esta conferencia, ¿no?, de pensar en cómo estas se relacionan y en cómo estas están saliendo, ¿no?, están siendo cada vez más notorias en este contexto de COVID-19. Ok, Angel. ¿Más alguien? ¿Otras personas que gustarían de hablar? Lourdes está pidiendo. Ok, Lourdes, contigo. Bien. Bueno, nosotros en Uruguay, a partir del día 16 de marzo, que se implementó una cuarentena no obligatoria, pero sí sugerida,
la verdad que al momento nosotros tuvimos 738 casos confirmados, de los cuales 579 se han recuperado y al momento tenemos 20 fallecidos. Esto representa, digamos que una sugerencia, como digo, del gobierno que nos instó a que la gente se mantuviera, principalmente los niños, porque en ese momento se planteaba que ellos eran los vectores, que los chiquilines iban a ser, eran los que transmitían la enfermedad. Bueno, un poco como decía Ania ahí, pasaron los chiquilines, tenemos la suerte de que durante los gobiernos, el anterior gobierno, aparte estábamos a 13 días de que asumiera un gobierno, que ahora me gustaría plantear algo sobre eso, se había implementado lo que se llama en nuestro país el plan Ceibal, que es para que los chiquilines puedan, cada uno se le había entregado una computadora, la Ceibalita para los que son la Magallanes, bueno, así, liceo y escuela. Y, bueno, se empezó a implementar el estudio, es lo que están haciendo ahora, ¿no? Se estudia de la casa. Un poquito lo que decía ella, no todos los niños tienen, digamos que un lugar, no todos los niños tienen acceso, eso en cuanto a los jóvenes, que ahí es la primer, digamos, falla que tuvo esto, falla entre comillas. Por el otro lado, las mujeres nuestras afrodescendientes, hay el 52% de las mujeres que se desempeñan en el ámbito doméstico son afrodescendientes en nuestro país. Bueno, obviamente que les cortaron, no a todas, pero sí cortaron, no se podía el ómnibus, trasladar, digamos que la población afro principalmente vive en todo lo que es el área metropolitana, no mismo en estas áreas que son más pudientes. Por otro lado, nuestros hombres que se desempeñan en la construcción, pararon, ellos tuvieron como un acuerdo, pero también, bueno, ¿qué pasó? Se llamaron niñas, escribieron, no digo que sean afrodescendientes, escribieron que esto promovió, digamos, el estar en la casa, estamos confinados desde el día 16 de marzo, entonces niñas que fueron abusadas, violencia doméstica, por estar todo el tema de toda la familia unida, se empezaron a implementar ollas populares, que eso es, digamos que una medida que nuestro país ha tomado siempre en estos casos así digamos, de cuando la pobreza llama. Bueno, en este momento tenemos 400.000 personas que se han acercado algunas para recibir lo que... ¿Hola? 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 Oi, estamos te ouvindo. Lourdes, estás hablando. Te escuchamos, Lourdes. Lourdes? Parece que caiu. Mais alguma pessoa enquanto Lourdes tenta se reconectar? Oi? Silvino quiere intervenir. Entonces, pasamos la palabra. Silvino? Silvino? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, bueno, yo soy más que nada de una comunidad indígena de los valles centrales de Oaxaca. Y pues mi comunidad decidió poner filtros sanitarios en las dos entradas del pueblo. El pueblo pues habitamos como entre 5.500 a 6.000 personas. Y pues, ¿qué decidió la comunidad hacer? Pues para que no llegue la propagación
de COVID-19 aquí en nuestra comunidad. Lo que hizo fue, por ejemplo, las personas que llegaron a la comunidad antes de que pusieran el filtro, pues sí entraron bien, pero ya los que llegaron después, pues tuvieron un poquito más de dificultad para entrar. A lo mejor sí es cierto, ¿no?, que es una violación sobre el tránsito de personas, pero lo que hizo la comunidad es, prefirió cuidar a los 6,000 personas que viven en la comunidad que a uno, y por eso hizo eso. Y en otro punto es que, por ejemplo, cuando es día de plazas, o día de como un tianguis, aquí se conoce como plaza, lo que hacen es, anuncian en la mañana, tienen como un radio, tenemos un radio comunitario, y anuncian en la radio que las personas que vayan a comprar, ya sea productos de primera necesidad, deben de llevar cubrebocas y que solo puede ir un miembro de familia, no pueden ir más, para evitar contactos, ya sea con las personas de afuera que venden productos de primera necesidad. Y otra cosa es que ya no dejan entrar cosas que no se necesitan, por ejemplo, sabritas, algunos lácteos, o de ferreterías, o sea, ya no dejan entrar esos materiales, porque no son de primera necesidad. Y además, cuando entró la fase 3, aquí tenemos taxis colectivos para llegar a la ciudad de Oaxaca, y entonces lo que la comunidad hizo fue restringir las salidas de taxis. Ya no dejaron salir taxis, a lo mejor y si tienes alguna urgencia para ir a la ciudad, tienes que pagar un taxi. Y anteriormente, antes de esto, cobraba 45 pesos para que traslades a la ciudad. Y después con esto de la pandemia, elevaron el precio hasta 500 pesos. Y yo creo que sí, mi comunidad tuvo que tomar medidas muy estrictas con esto de la pandemia. Y ahora bien, con lo que salió otra vez de municipios de Esperanza, pues mi comunidad no está en eso. O sea, todavía estamos como en una zona vulnerable, porque la ciudad no está tan lejos, está como 1 hora y media, y todavía tienen miedo que se llegue la propagación del virus aquí en la comunidad. Y pues igual como todas las otras comunidades, lo que también se dio cuando apenas empezó, es que muchas tienditas o personas igual, lo que hicieron es elevar el precio. Entonces, ¿qué hizo la comunidad? ¿Qué hizo la gente municipal? Lo que hizo es emitir como un circular, bueno, sí, el que se asemeja a un circular, como estamos regidos por sus costumbres, no sé cómo traducirlo literalmente al español, pero es parecido a un circular, que todas las tienditas no pueden elevar el precio, y porque si lo elevan, pues la misma autoridad lo van a sancionar, ya sea de manera de que les cierren las tienditas o ya no dejan vender a ellos. Y es lo que está pasando aquí en mi comunidad, que es San Pablo Huila, y estamos ubicados en los valles centrales. Ya, eso sería mi comentario. Gracias, Silvino. ¿Más alguien gostaria de... Lourdes, primeiro quero perguntar se queres concluir sua fala, ok? Queres concluir? Sagrario está dizendo que gostaria de participar, então se Lourdes conclui, em seguida Sagrario pode fazer sua fala, ok? Lourdes, seu microfone está cerrado. Pueden ser problemas con el internet. Pode ser. Sim, então passamos a Sagrario, enquanto Lourdes tenta desativar, organizar sua internet. Sagrario, con usted. Sí, hola, buenas tardes a todos. Disculpen que entré tarde, pero estaba yo en otra conferencia. Me da mucho gusto participar. Tengo entendido que Elia Avendaño ya leyó
un texto breve que envié. Y bueno, el diagnóstico de las comunidades afrodescendientes en Veracruz, a pesar de que la incidencia de los casos es baja, estamos hablando de escasamente 24 casos ya registrados en una de las comunidades más grandes de afrodescendientes en Veracruz, que es la región de Cosamaloapan. Las comunidades afro apenas en esta semana empezaron a tomar cartas en el asunto. El escepticismo ante la pandemia, los mensajes contradictorios que han mandado las autoridades, particularmente el presidente, todo ello ha hecho que no haya medidas de sana distancia ni de protección, aunado a que no hay una carencia de mascarillas, de tapabocas, de caretas. Yo creo que la comunidad afrodescendiente aquí en Veracruz verá pasar silentemente, en silencio, la pandemia sin que el Estado preste atención particular a este sector de la población, como sí lo está haciendo con la población indígena. ¿Cómo vemos esta diferencia sustancial? Mensajes en lengua indígena por la radio pública, por la PBS, por la radio y la televisión pública, mientras que a la comunidad afrodescendiente no se le ha enviado estos mensajes directos. Esta ambigüedad del Estado para atender frontalmente la pandemia, con este miedo a decir que México tiene una altísima incidencia de casos y que se puede convertir en un foco diseminador de casos, ha hecho una tibieza en las autoridades que con el simple recurso de quédate en casa, las comunidades no están haciendo caso. Hablé hace un momento con gente de las comunidades, me dicen que todavía no tienen casos registrados, pero tampoco están haciendo pruebas. México no está haciendo pruebas, ya fue reportado por el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que México es de los países que menos pruebas está haciendo. Vaya, países más pequeños y con menos recursos están haciendo muchas más pruebas que México. Entonces, vamos a ver una pandemia que pasará silentemente en las comunidades y que no va a tener un registro y que no nos vamos a enterar, no vamos a poder cuantificar. Y es muy triste y es muy penoso. Y es una violencia de Estado, es una violencia simbólica clara. Estas omisiones por parte del Estado mexicano es una clara violencia simbólica hacia las comunidades afrodescendientes. Y que incluso mencionárselo al Estado es negarlo. No, estamos atendiendo a todos, estamos tomando cartas en el asunto cuando no es así. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, Sagrario. Gracias por su participação. Se tiver mais alguém a comentar, do contrário, somente. Então, queremos agradecer a participação de cada de cada uma em nossa webconferência. A Riala agradece e muito importante que cada se associe à nossa rede para que possamos fortalecer uma rede de investigações afro-latino-americanas e possamos nos encontrar, articular nossas discussões por internet, mas também em eventos após pandemia. ¿Sí? Me parece que a síntese que temos a fazer é que todas as populações afrodescendentes estão ainda necessitando do olhar do Estado, da atenção do Estado em nossos países. E, portanto, a luta continua, seja na academia ou na sociedade civil, para que tenhamos acesso e justiça social como
acesso à saúde e educação para que se faça justiça social para todos, sim? Então, agradeço a cada um e segue no e-mail para que possam, Jorge colocou em chat, no correio para que possam solicitar filiação à rede afro-latino-americana de investigações, ok? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Joana. Un abrazo a todos. Abrazos a todos. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo. Abrazos, Angie. Abrazos. Gracias a quienes nos acompañaron hoy. Gracias, Beatriz. Gracias, Sagrario. Gracias, Tania. Solo para recordar que la conferencia va a quedar grabada y la vamos a también difundir por YouTube. Entonces ahí la vamos a poder ver cuando queramos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos.